a presentar. Realmente, sí, da muchísimas ganas de seguir escuchando, pero me da pie a presentar a Verónica, que sobre todo ha trabajado siempre en temas de género y memoria. Ella es asesora del Consejo de Ñuñoa y pronto también de Valparaíso, si no entendí mal. Pero que está intentando llevar ese trabajo a los territorios. Entonces, escuchando a Leti, pensaba ahí la conexión, ¿no?, de esas mujeres parando la olla, literalmente, esas poblaciones afro subrepresentadas, desplazadas, etcétera, que están ahí. Así que va a ser súper rico ahora cruzar la cordillera y conocer la experiencia de Chile. Bueno, hola, lo mismo, dar las gracias a las compañeras. Yo estuve en el Ciudad Sin Miedo de Valparaíso la primera vez, hace varios años, hablando de lo mismo, de género y derechos humanos. La verdad que lamentablemente no es mucho lo que hemos avanzado en algunos temas. Bueno, y en mi país venimos un poco tristes y muy enojadas, al menos yo, de los resultados del proceso constituyente y del último plebiscito, que extrañamente se rechazó, ¿verdad?, el proceso, la nueva constitución. Bueno, en Colombia se rechazó un acuerdo de paz hace años, tampoco es una locura lo que pasa en Chile, pero sí pensábamos que nos íbamos a poder sacudir al tirano de una buena vez, pero no pasó. Hay gente que confía en que eso va a pasar. La verdad es que yo tengo bastante pocas expectativas de que eso pase en este proceso que no termina, pero ya voy a comentar sobre eso. Bueno, escuchando a las compañeras, claro, el territorio, las mujeres puestas ahí. Y para empezar, igual hay un comentario de la invitación que salía para este taller que decía feminizar la política, con el que yo no estoy de acuerdo para nada. Porque creo que feminizar la política es partir de un supuesto que nosotras tenemos una forma especial de hacer las cosas y es seguir reproduciendo un estereotipo muy patriarcal de nosotras mismas, porque decir que feminizamos la política es decir que los hombres son masculinamente haciendo política, tienen una masculinidad que hace política y que nosotras no. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es democratizar radicalmente la política, y el feminismo tiene que aportar en ese lugar para que vivamos y convivamos y hagamos política desde un lugar distinto que no es ni femenino ni masculino, sino que es de respeto, de horizontalidad. Entonces, primero, bueno, yo soy un poco así, la que le pone el pelo a la sopa, pero cuando yo vi el documento dije, no lo voy a mandar a decir, sino que lo voy a decir cuando me toque hablar. Y lo digo porque creo que no está bien ponerlo desde ese lugar. Respecto de lo que un poco convocaba, ¿verdad?, la invitación de hoy día, yo creo que hablar de participación o de innovación hoy día tiene que ver con la construcción de procesos de democracia radical, feminista, ¿verdad?, donde los protagonistas sean quienes realizan realmente la acción social y política desde abajo. Ese es el desafío de las instituciones, tanto a nivel local, para mí, como a nivel central también. Claro, y la pregunta compleja es, ¿cómo lo hacemos, no? Y ahí yo creo que yo traigo algunas miradas que creo que desde el trabajo territorial y desde el feminismo popular hay que destacar, que tiene que ver con, claro, en Chile se nos acostumbró durante 30 años a decir que la participación es igual votar, ¿no? Ir a depositar un voto para alcalde, para alcaldesa, para diputado, senador, presidente, y listo, participamos. No, y eso ya no fue, y ya nos demostraron, al menos en Chile, que fueron 30 años, y la verdad que nos dijeron que no fuéramos a la casa, al menos a mi generación, porque habían llegado los políticos expertos a gobernar después del dictador, y lo único que hicieron fue administrar el modelo que dejó instalado el dictador. Y creo que, lamentablemente, aquí el gobierno actual tampoco está haciendo ningún intento de terminar con el modelo instalado desde la dictadura. La crisis de representatividad que yo creo que es a nivel global, pero particularmente en mi país, tiene que ver con no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? Que lo dijimos cuando salimos a la calle el emblemático 18 de octubre. Aprovecho paréntesis, soy muy octubrista y orgullosamente octubrista, porque para mí no tiene ninguna denotación
negativa, sino que al contrario tiene la connotación de que este proceso se abrió por abajo y hay gente interesada hoy día en cerrarlo por arriba. Entonces, si eso es ser octubrista, soy octubrista porque creo que el pueblo abre esa puerta y la tiene que cerrar, no los partidos políticos que ya fracasaron. Entonces, creo que hoy los partidos políticos en mi país son un fracaso, así con la manera en que hoy día están constituidos. No dan respuesta a nuestras inquietudes, a lo que necesitamos como cambios profundos para producir y reproducir nuestra vida. No están pensando en nosotras particularmente y en las disidencias, para nada. Nos dijeron hoy día recientemente, porque nosotros trabajamos en una iniciativa popular de norma para poner el aborto en la Constitución que se votó y logramos un artículo 61 maravilloso que incluso garantizaba el derecho al placer, la única constitución en el mundo que nos garantizaba el derecho al placer. Bueno, perdimos y lo que el gobierno hoy día está haciendo en este intento de cerrar por arriba es acuerdo con los partidos políticos, y como hay quienes dicen que el aborto fue uno de los elementos que contribuyó al rechazo, nos dicen que nos van a presentar una ley de aborto que sabemos que o no se va a presentar, porque primero nos habían dicho, y yo estaba presente en La Moneda cuando nos manifestaron aquello, que iba a ser este año, ya no va a ser este año, nos dicen que va a ser el próximo, pero tampoco tienen mayoría en el Congreso. Entonces, es una raya en el agua y un saludo a la bandera. Para que saquemos el tema del aborto de la Constitución y obviamente las feminazis salgamos del problema en que todo el mundo nos está culpando porque el plebiscito se perdió. Entonces, de nuevo, la participación. Nos invitan a participar, nos invitan a discutir, pero finalmente las normas las siguen poniendo quienes tienen el poder. De abajo hacia arriba, decía la compañera, y sí, nosotros, y yo creo que la política pública, si no se hace de abajo hacia arriba, para que genere valor público, la verdad es que no sirve. Y entonces, ¿cómo hacemos esa política pública de abajo hacia arriba? Con participación radical, con un trabajo territorial que en el municipio, al menos de Valparaíso, se realiza, que desde el lugar que yo ocupaba hasta estos días en Ñuñoa, con la concejala con que yo trabajo, también lo hacíamos, mucho territorio todo el tiempo, porque creo que, ahí me meto al tema municipal de plano, que los municipios son el espacio, son el primer espacio donde nosotros podemos radicalizar esa democracia, ¿no? Y lograr cambios profundos, porque es en el primer lugar donde las personas acuden, es la primera cara del Estado, ¿no? Y ahí creo que cómo lograr aperturar a la institucionalidad frente a estas demandas, creo que tiene que ver, como lo he dicho repetidas veces, con la participación radical, ¿verdad? Con todos, para todos, pero desde todos, o todes más bien, sin dejar a nadie atrás. Esa es la consigna hoy día, no podemos dejar a nadie atrás. Con un proceso de apertura a la autodeterminación de los territorios. Los territorios son y conocen cuáles son sus problemáticas y saben, y lo conversábamos antes de empezar el panel, cuáles son las formas para resolver esas dificultades. Tampoco no es que nosotras tengamos que llevar la solución. Lo que las personas de los territorios con mayor precariedad no tienen son las redes y las gestiones para llegar al lugar donde le tienen que colaborar para buscar la solución. Y el error que cometió por 30 años la concertación y que lo siguen cometiendo hoy día es hablar de territorio desde el escritorio. Y eso es bien fácil y cómodo, ¿no? Creo que el concepto de justicia territorial yo no lo he escuchado en la administración del Estado hoy día, ni lo escuché los 30 años que pasaron. Se diseña desde un centralismo que no considera las especificidades de los territorios en particular, ni menos las especificidades de los grupos históricamente excluidos, que en Chile no somos solo las mujeres ni las disidencias, porque tenemos un pueblo afrotribal reconocido en abril de 2019, pero que, a pesar de haber sido reconocido por el Estado ese mismo año, quedaron fuera de tener cupos para la Convención Constitucional y no estuvieron en esa discusión. Solo estuvieron los pueblos originarios, como si ellos fueran los únicos, que yo los respeto y los quiero muchísimo, pero no son los únicos primeros habitantes. Las mujeres y los hombres afrotribales en Arica existen desde antes que llegara este Estado republicano, moderno, como lo conocemos hoy día. Desde los feminismos territoriales creo que hay que, y vuelvo a reiterar lo que un poco hablábamos antes, no podemos, y yo lo escucho de las compañeras feministas, sobre todo las que están en los cargos institucionales, vamos a llevarle
algo. Vamos a bajar la información. ¿Qué información le voy a bajar yo a una mujer que tiene 8 hijos, 5 hijos y cocina con 2.000 pesos chilenos diarios? ¿Qué le puedo yo ir a contar a ella que no sepa ella de resolver su vida? Lo que tengo que hacer es acompañar ese proceso. Yo soy una mujer que milita la legalización del aborto en mi país. He sido vocera de ese movimiento. Vengo mucho a Argentina a aprender de las compañeras que sacaron y ganaron la ley desde la campaña. Pero yo no le puedo ir a hablar a las pobladoras de aborto si ellas tienen problemas que tienen que ver con quién le cuida al hijo cuando va a trabajar, que no tiene un espacio de cuidado y le dicen que participe políticamente y se haga presidenta de su junta vecino y a qué hora lo hace. Entonces, si quieren y queremos hacer feminismo popular, territorial, no lo podemos hacer desde el escritorio de un ministerio, desde una secretaría, lo tenemos que hacer desde el territorio. Y yo no le voy a bajar ni llevar nada a nadie, porque la verdad es que lo que quiero es ir a ponerme al lado y aprender de la vida de esas mujeres. Porque tienen prácticas feministas, a veces mucho más que las nuestras, sin ponerle ese nombre, porque eso es lo que no tienen, ¿verdad? Ese conocimiento que nosotras hemos tenido en mi país, el privilegio de tener, porque estudiar en mi país cuesta la vida. Cuesta una casa, cuesta un crédito hipotecario y seguimos pagando. Mi hija tiene crédito con aval del Estado, estudia una carrera de pizarrón y plumón, trabajo social, que costó, no sé, 8 millones de pesos los 5 años y tiene una deuda de 25 millones toda la vida. Salió bancarizada de la universidad. Entonces, y lo último que quería mencionar tenía que ver con el aporte del feminismo en la discusión constitucional. Creo que ahí hay un avance importante, creo que ahí los feminismos que se encontraron en el espacio constituyente tuvieron la capacidad, no muchas veces propia, sino que presionadas por nosotras desde afuera, que se pusieran de acuerdo. Que se pusieran de acuerdo las feministas de los partidos y las feministas no institucionales en empujar una agenda para nosotras. Porque lo que yo estoy convencida y de lo que más me duele del proceso que se cerró es que era un cambio, y yo lo he llamado así, civilizatorio para nosotras. Hablaba de violencia de género, ponía los cuidados al centro y hablaba de una política de cuidados, ¿verdad? Bueno, ponía la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho al placer, educación sexual integral, que es fundamental para que precisamente, ¿verdad?, tengamos una juventud y unos adultos y adultas y adultes que sepan conocer de consentimiento, de respeto, de enfermedades de transmisión sexual, de VIH, de embarazo. Y creo que ahí hay una oportunidad que se perdió. Para cerrar, reitero lo que estaba diciendo al comienzo, yo sé que el proceso constituyente como proceso no se ha cerrado, ¿verdad? Pero yo intento ser optimista de lo que viene, pero no me da, porque veo que los partidos políticos están poniendo ellos el marco, como dicen los de derecha, el borde, y son bordes que a nosotras nos dejan afuera, y tenemos un gobierno que no se está atreviendo a defender lo que la Constitución nueva traía. Creo que el rechazo no es solamente culpa de la gente que no quiso votar. Creo que abandonamos las redes sociales, no entendiendo que Bolsonaro, Trump y todos los demás han ganado en ese lugar. Y además tenemos un presidente que en el mes de agosto dijo, bueno, si total después del plebiscito podemos arreglar esta Constitución. Y hay gente que a eso le pareció que mejor rechacemos, porque parece que entonces el texto no es tan bueno, porque después lo podemos arreglar. Y perdimos por un 61,92%. Entonces, creo que gobernar un país no es una federación de estudiantes, y hay gente que todavía no lo entiende, y hay mucha irresponsabilidad política de parte de muchas de las personas que ocupan cargos en el gobierno hoy día, y que a nosotras particularmente nos están dejando fuera. A los que no militamos, a las independientes, a las disidencias. Y creo que nosotros desde el 19 de octubre en adelante nos ganamos esto en la calle, y esto se tiene que resolver con los independientes dentro de la convención o nada. Y si ellos siguen en el esfuerzo de hacer acuerdos desde arriba, los de abajo nos vamos a seguir moviendo y no les vamos a dejar dormir tranquilos.